Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecer al doctor Víctor Manuel González Romero que nos toma esta llamada. El doctor Víctor Manuel González Romero, el rector de esta casa de estudios, es profesor, investigador, de la misma todavía en el Centro Universitario de la Costa, allá en Puerto Vallarta, y pues desde allá nos comunicamos con él para que nos comparte esta información que da a conocer en sus redes sociales acerca de datos que son ya más completos de cómo ha evolucionado las cifras de desaparición de personas y también la letalidad de las mismas, de las personas que son encontradas sin vida en lo que va de este sexenio, y una cifra muy contundente, un dato muy contundente. Jalisco es líder absoluto en personas desaparecidas y no localizadas en lo que va de este gobierno de Enrique Alfaro. Doctor Víctor Manuel, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por compartir esta información. Bueno, entiendo que usted está presentando en estos días una especie como de indicadores que permitan conocer justamente con datos duros más cómo queda, cómo nos deja este gobierno de Enrique Alfaro. Ahora se centra en los datos de desaparición de personas, y esta tabla que presenta usted acerca de todos los desaparecidos por cada estado desde el 1 de diciembre de 2018 al pasado, me parece que es el 30 de septiembre de 2024, pues es muy contundente. En Jalisco más de 9,000 desaparecidos. El estado que le sigue tiene casi la mitad, 5,500, el estado de Michoacán. Datos muy fuertes, doctor. Nos ayuda. De México, el Estado de México, perdón, tiene razón, el Estado de México. Sí, Jalisco es el número uno y con mucho. Los datos estos son del Registro Nacional de Personas Desaparecidas No Localizadas para todos los estados excepto Jalisco. ¿Por qué? Porque Jalisco dejó de reportar los datos al Registro Nacional desde marzo del 2022. Entonces, los datos de Jalisco son del Registro Estatal de Personas Desaparecidas con corte al último de septiembre. Los datos que da el gobernador ayer aparentemente ya tienen corte de octubre, pero todavía no los hacen públicos. Todavía no sabemos. El gobernador mencionó que iban 9,618 personas desaparecidas sin localizar en su sexenio. Sin embargo, el dato que tenemos es menor, es 9,037. Aún así, Jalisco, con mucho, es el estado en donde han desaparecido más personas, y es el estado en donde están desapareciendo más personas también. Así es. Y bueno, ya citaba yo este dato, que el estado que le sigue es justamente Estado de México con 5,500, es decir, pues no el doble, pero sí, no sé, 90% más Jalisco, y luego hay otros estados con cifras altas como Michoacán o Nuevo León. Pero luego hay estados, hay entidades, doctor, usted me corregirá si no es así, que incluso habría zonas o colonias de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen más desaparecidos que un estado completo como Campeche con 81. Sí, Campeche, todo el estado tiene 81 en prácticamente 6 años, y bueno, en la nueva central camionera van 31 en este año. Este año nada más. Yucatán 88 también, es decir, habla de lo que hemos mencionado aquí muchas veces, que Jalisco es el epicentro de las desapariciones en todo México en este momento. Sí, por supuesto. Y pues la razón de fondo para mí es la impunidad. Jalisco es el segundo lugar en impunidad. De cada 100 delitos que la autoridad tiene conocimiento, solamente se resuelven .88. O sea, 99.12% de los delitos que tiene conocimiento de la autoridad, nada pasa. ¿Qué tal, doctor Víctor Manuel González Romero? Le saluda Jesús Estrada. Ese dato de impunidad pues es fundamental para entender este desastre. Preguntarle si tiene otras claves también para entender esta situación. De hecho, le quería preguntar ahí en el Twitter suyo, hubo alguien que le pregunta, ¿tendrá relación esto con la expansión sin control que ha tenido el cártel Jalisco? ¿Más reclutas, más territorio que cubren? ¿Usted qué opina también de esto? Bueno, parcialmente, yo creo que sí. O sea, la razón de las desapariciones es multifactorial. Ustedes le han estado dando seguimiento también al estudio que están haciendo varios comunicadores y coordinados por el doctor Jorge Ramírez, en donde pues han dado datos muy interesantes. Entonces, es multifactorial. Entonces, la parte de reclutamiento, o sea, de lo que llaman levas, de
levantar gente y desaparecerlos para llevarlos a pelear o a hacer cosas para el crimen organizado, pues sí, la expansión del crimen organizado, pero sobre todo la impunidad que hay alrededor de los delitos del crimen organizado. Locaron. Sí, no hay problema. Bueno, decía, la impunidad que hay alrededor del crimen organizado, pues es lo que ha permitido que esto aumente. Así es. Doctor, también presenta hoy otros datos que pues entre todos nos ayudan a comprender la complejidad, pero también la magnitud de la crisis por la que estamos atravesando. Presenta datos por sexenio, del sexenio de Emilio González Márquez, que es de 2007-2013, luego el de Jorge Aristóteles Sandoval, 2013-2019, y luego el de Enrique Alfaro. Son muy impresionantes, es muy impresionante el crecimiento, se cuadruplica prácticamente las desapariciones, el total de desapariciones en ese sexenio respecto al de Enrique Alfaro y muy lejos del de Emilio González, perdón, de Aristóteles Sandoval. Sí, claro, y no solo en las desapariciones, también en asesinatos. Sí. Ha sido el sexenio con más desaparecidos y más asesinados, por eso pues llama la atención el informe ayer que da el gobernador con respecto a seguridad, un informe que pues, realmente me molestó porque fue con un tono triunfalista, de cuando pues lo que debió haber hecho es pedir perdón a todas las familias, todos los que han sido pues víctimas, y a todo Jalisco, que hemos sido víctimas de esta inseguridad. Los datos son muy contundentes que usted presenta. En total 24.110 desapariciones, pero de estas 2.192 fueron localizadas sin vida. Afortunadamente 12.881 con vida y siguen por aparecer 9.000. Pero el del dato de personas localizadas ya sin vida, usted encuentra que hay un índice comparado, un índice de letalidad en desapariciones en Jalisco que es muy superior al nacional, doctor. Sí, es prácticamente el doble. A nivel nacional, de cada 100 personas que se localizan, 7.7% se localizan sin vida. En Jalisco, de cada 100 personas que se localizan, 15.6% se localizan sin vida. Entonces, este dato es dramático, porque esto quiere decir que las desapariciones son más violentas o por causas más violentas en Jalisco y prácticamente al doble que a nivel nacional está la violencia en las desapariciones. Se desaparece más y se encuentran más sin vida, es decir, se asesina más desaparecidos que prácticamente el doble que en el país. Así es, y además se localizan a menos. Mira, de cada 100 personas que desaparecen, eventualmente en Jalisco van a encontrar a 52. A nivel nacional, de cada 100 que desaparecen, se encuentran a 65. Entonces, en Jalisco desaparecen más. Encuentran menos. Se localizan menos, y de los que se localizan, más del doble son sin vida en comparación con los datos nacionales. O sea, es tremendo. Sin duda. Doctor Víctor Manuel, en ese indicador, estos dos indicadores, el mayor letalidad al momento de encontrarlos y pues que se localizan, menos personas en Jalisco, ¿tendrán que ver cuestiones fundamentales desde el inicio de una investigación? Por ejemplo, ahorita comentábamos el caso de una señora que reclamaba que se tardaron las autoridades 5 días después de que presentó la denuncia de la desaparición de su hijo en activar la ficha de búsqueda, o por ejemplo otros casos donde todavía se sigue pidiendo a las víctimas esperar 72 horas antes de iniciar con una investigación formal. ¿Eso está influyendo en esos indicadores? Por supuesto. Esto influye. Entre más pronto se empieza a buscar una persona, las probabilidades son más altas. En las primeras horas después de una desaparición es cuando hay más probabilidades de encontrar a alguien que desapareció. Pero esto que dices, que es en el tiempo de respuesta de las autoridades, es una muestra de la displicencia que tienen las autoridades hacia el tema. O sea, que lo podemos ver en todos los datos. La impunidad que decíamos, de acuerdo a México Evalúa, en el caso de las desapariciones, la impunidad es 99.1% en Jalisco, mientras a nivel nacional es 96.5%.
es altísima a nivel nacional y es peor en Jalisco. O sea, prácticamente los datos indican que las autoridades pues están haciendo poco, casi nada. Nos decía hace un momento, doctor Víctor Manuel González Romero, que le molestó el tono triunfalista del gobernador. Prácticamente creo que, excepto él y su entorno, su equipo inmediato y sus propagandistas, están lejos de reconocer lo que están viviendo las familias en general y lo que denuncian los colectivos organizados de familias que buscan a sus desaparecidos, y es esta grave crisis. Pero esto ya, digamos, los saldos ahí están y no son nada alentadores. ¿Espera algo distinto del gobierno de Pablo Lemos a partir de lo que ha presentado como propuestas para crear, por ejemplo, una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas? Sí, yo espero algo distinto. Primero porque pues, hay que ser positivos, ¿verdad? Segundo porque ya hubo un reconocimiento de la gravedad del tema al decir que se va o al proponer la nueva secretaría para este tema, pues ya hay un reconocimiento de la gravedad del tema. Ese es el segundo. Y el tercero es que los datos son tan altos que ya es muy difícil empeorarlo. Claro, ya estamos en una situación muy complicada. Doctor Víctor Manuel, una última pregunta de mi parte es, digamos, en esta gráfica que usted compartió, que ya la estamos replicando en redes sociales, del comparativo de Jalisco con el resto de las entidades, es brutal, ¿no? El margen de superioridad que tiene Jalisco en este delito, pero ¿podría ser más escandaloso aún ese dato si no se hubiese alterado, como hizo este gobierno, las cifras de personas desaparecidas, tal como usted recordaba, desde el año 2022, marzo del 2022, dejó de alimentar el registro nacional? Mira, si en esta gráfica, en lugar de poner el dato del estado, o sea, el dato de Jalisco, pongo el dato que había hasta marzo del 2022, está por encima de 6,000. O sea, aún así sería el estado con más desaparecidos si le quitamos 2 años y medio de reporte. Es cierto, impresionante. Entonces, el dato que está en la gráfica que compartí es el dato del registro estatal de personas desaparecidas para el caso de Jalisco. Sí. Para el caso de los demás estados, Registro registro nacional. Es algo que yo todavía no entiendo. ¿Cómo si por ley deben reportarse los datos a nivel nacional, no se reportan y no ha habido consecuencias? Ha habido impunidad también para el gobierno y las autoridades en este delito que están cometiendo al no reportar los datos a nivel nacional. Así es. Doctor Víctor Manuel González Romero, le agradecemos como siempre su disposición para compartir con el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara estos estudios, estos análisis, estos hallazgos que encuentra que ayudan muchísimo a comprender esta crisis por la que estamos pasando. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Igualmente, muy buenas tardes, el doctor Víctor Manuel González Romero. Vamos a una pausa y vamos a regresar con un tema muy delicado. Es justamente el asesinato de Alejandro Gobel, este activista en contra del programa que denunciaba recaudatorio de la verificación vehicular obligatoria, la manifestación que se hizo el día de ayer, y bueno, ahí estuvo nuestro compañero Pablo Toledo, que nos va a presentar la crónica de esto.